Imagina un mundo sin el iPhone, computadoras que nunca llegaron a ser tan poderosas. ¿Estaríamos igual de conectados hoy? La respuesta podría estar en la rivalidad más épica de la historia de la tecnología, la de Steve Jobs y Bill Gates, un conflicto que no solo definió a dos gigantes, sino que también moldeó el mundo en el que vivimos. Para muchos, Steve Jobs fue el genio visionario, y Bill Gates el oportunista que le robó sus ideas. Pero esa es solo la mitad de la historia. Lo que muchos no saben es que de no haber sido por Gates, quizá el iPhone y todos los productos de Apple no existirían. Esta rivalidad no fue una batalla entre el bien y el mal, fue un choque entre la creatividad impulsiva de Jobs y la astucia estratégica de Gates. Bienvenidos a Duelo en el Olimpo, episodio 7. La rivalidad que cambió el mundo. Imagina los años 70, el aire vibra con el espíritu contracultural y en el epicentro de Silicon Valley, dos jóvenes casi opuestos en sus personalidades están a punto de embarcarse en odiseas paralelas. En un garage de Los Altos, California, un joven intenso, carismático y con un ojo inquebrantable para el diseño, Steve Jobs, junto a su amigo genio de la ingeniería, Steve Wozniak, están armando computadoras a mano. Jobs, un desertor universitario con una fascinación por la caligrafía y la filosofía zen, no solo ve una máquina, sino una extensión de la creatividad humana. Su sueño es democratizar la tecnología, llevarla a manos de la gente común, hacerla hermosa y fácil de usar. Así nace Apple Computer, y con ella productos icónicos como el Apple II. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en Albuquerque, Nuevo México, un estudiante de Harvard con una mente prodigiosa para la lógica y los negocios, Bill Gates, junto a su socio Paul Allen, están creando software para las primeras microcomputadoras. Gates, un pragmático implacable, ve un mundo donde cada escritorio y cada hogar tendrá una computadora, pero él quiere que esas computadoras hablen su idioma, que funcionen a través de su sistema operativo. Su enfoque es el software, el cerebro invisible que daría vida a la máquina. Así surge Microsoft, impulsada por un BASIC que licenciarían a cualquier fabricante. El destino, como suele suceder, los cruzaría. A principios de los años 80, Apple estaba en la cúspide de una revolución. Necesitaban software para su nueva creación, la Macintosh. Una máquina que prometía cambiarlo todo con su interfaz gráfica de usuario y su ratón. ¿A quién acudieron? A Microsoft. Era una colaboración extraña. Jobs, el evangelista del diseño, se presentó con Gates, el ingeniero de software. Las reuniones eran una mezcla de tensión y admiración mutua. Gates, aunque inicialmente escéptico sobre la interfaz gráfica, vio el potencial. Microsoft comenzó a desarrollar aplicaciones para la Mac, como Word y Excel, pero incluso en esa colaboración la semilla de la rivalidad ya estaba germinando. Jobs, con su necesidad de control y su visión singular, a menudo chocaba con la pragmática y omnipresente ambición de Gates. Se admiraban, sí, pero también se veían como competidores. Entonces llegó el golpe que lo cambió todo. El punto de inflexión llegó en 1995, en un movimiento que Steve Jobs percibiría como la máxima traición. Microsoft lanzó Windows 1.0. Para Jobs, era una copia descarada de la interfaz gráfica que Apple había perfeccionado con la Mac. La furia de Jobs fue legendaria. La llamó una copia robada, un engaño. Gates, por su parte, argumentaba que la interfaz gráfica no era invención exclusiva de Apple, y que habían tomado ideas de Xerox PART, al igual que ellos. La verdad era que Microsoft había trabajado diligentemente para crear su propia versión, y si bien se inspiraba en la Mac, era una implementación diferente, con un modelo de negocios mucho más abierto. Aquí es donde la filosofía de ambos titanes chocaron de frente. Apple, con Jobs a la cabeza, crearon un modelo cerrado y verticalmente integrado. Control total sobre hardware y software para garantizar una experiencia de usuario impecable. La experiencia era lo primordial. La Macintosh era una obra de arte cerrada, el diseño amigable era lo que predominaba. Su sistema operativo solo funcionaría en productos de Apple. Por otro lado, Microsoft, con Gates a la cabeza, crearon un modelo abierto y horizontal. Licenciar su software a múltiples fabricantes de hardware, inundando el mercado. La disponibilidad y la compatibilidad eran la clave. Su sistema operativo podía funcionar en la computadora de cualquier fabricante. Windows estaba destinado a ser omnipresente. La batalla por el escritorio había comenzado. Mientras Apple mantenía su estricto control, limitando su alcance, Microsoft, con su estrategia de licenciamiento, se expandía como un reguero de pólvora. Windows se convirtió en el sistema operativo dominante del mundo y llevó a Microsoft a alturas de poder y riqueza sin precedentes. Y la rivalidad se empezaba a decantar hacia un solo lado. La rivalidad no solo era por la tecnología, era profundamente personal. Jobs sentía que Gates le había robado la idea.
mientras que Gates consideraba a Jobs un idealista arrogante que no entendía la realidad del negocio de software. Hubo momentos de intensa rivalidad, con Jobs lanzando dardos verbales sobre la supuesta falta de gusto de Microsoft, y Gates minimizando la importancia de Apple, pero también hubo respeto mutuo, a menudo bajo capas de competitividad. Mientras Gates construía un imperio de software, Jobs experimentaba altibajos. En 1985 fue despojado de sus funciones ejecutivas en Apple, un golpe devastador. Durante ese periodo fundó Next, una compañía que, aunque no fue un éxito comercial, le permitió refinar sus ideas sobre software y hardware integrado. Pero como todo buen diseñador, el verdadero hit de Jobs fue al fundar Pixar, después de adquirir The Graphic Group, la división de gráficos por computadora de Lucasfilms. Y aunque en un principio la compañía caminaba sin un pie, todo cambió cuando Pixar se asoció con Disney para crear Toy Story en 1991, y el resto es historia. Mientras tanto, Microsoft bajo el liderazgo de Gates seguía adelante, consolidando su dominio con cada nueva versión de Windows y la suite de Office. Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo, el rostro del poder tecnológico, y su próximo movimiento tal vez sería la jugada de ajedrez más grande de la historia. El final de los años 90 trajo un giro dramático. Apple estaba al borde de la quiebra, habían perdido cuota de mercado, sus productos eran confusos y su dirección errática. En un acto de desesperación, la junta directiva de Apple llamó a un salvador, y dicho salvador tenía que ser Steve Jobs. Su regreso a Apple en 1997 fue cinematográfica, y una de sus primeras acciones más importantes fue anunciar una alianza con el archienemigo. Microsoft invertiría $150 millones en Apple. La reacción fue mixta, algunos lo vieron como una acción humillante, otros como un golpe maestro estratégico. El icónico momento en Macworld donde Jobs anunció el acuerdo, con Bill Gates apareciendo en una pantalla gigante detrás de él, fue un símbolo de la compleja relación. Jobs admitiendo que Apple necesitaba ayuda, y Gates, quizá con una pizca de ironía, dijo que tener a Apple saludable es algo bueno. Era un acuerdo mutuamente beneficioso. Apple obtuvo el capital y el apoyo virtual de Microsoft Office para Mac, mientras que Microsoft evitó posibles acusaciones antimonopolio, al demostrar que un competidor viable existía, reafirmando que la competición comercial perfecta debe ser cuestión de dos rivales. A partir de este momento, la rivalidad, aunque nunca desapareció, se transformó. Jobs llevó a Apple a una segunda era dorada con el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Su enfoque en el diseño, la experiencia del usuario y la integración vertical se convirtió en el sello distintivo de una empresa que redefinió varias industrias. Apple bajo Jobs se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Sin embargo, la vida de Steve Jobs se vio interrumpida el 5 de octubre de 2011, a causa de un tipo extraño de cáncer de páncreas. Gates, por su parte, dio un paso atrás en Microsoft en 2008 para dedicarse a la filantropía a través de la fundación Bill y Melinda Gates. Su legado en Microsoft es el de haber democratizado la computación personal, haciendo que el software fuera accesible para miles de millones de personas en todo el mundo. La rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates fue mucho más que una disputa personal. Fue un choque de ideologías, un contraste entre el arte y la ingeniería, entre el control y la apertura. Sus caminos contrarios, sus personalidades opuestas y su implacable competencia, paradójicamente impulsaron una era de innovación sin precedentes. Se empujaron mutuamente a ser mejores, a crear más y a cambiar el mundo. Sin la rivalidad de Jobs y Gates, el panorama tecnológico de hoy sería irreconocible. Fue una saga de genio, ambición y una pizca de antagonismo que dejó una marca indeleble en la historia de la tecnología.